Bueno, después de perder un rato el tiempo con Tere Valencia, porque esto es inevitable, miren, una aclaración, aquí se paga un costo extra y, por el taller, y es soportar ay, me chotea, ¿a poco yo le choteo? Bueno, ¿para qué me dicen? Son primerizos y miren nomás qué escenas así. ¿Primerizos en qué sentido? Qué cosa lo que es perder el tiempo, ¿cómo ven? Somos pocos. No, estamos bien. Para hacer puente está bien. De quienes fueron ayer al cine, simplemente esto va a ser una prolongación del tema, porque voy a hablar de remordimiento. Ayer se manifestó, lástima que no estuvieron todos ustedes, se manifestó, pero con una evidencia aplastante lo que es el remordimiento, porque pocos autores han tratado este tema como Shakespeare, porque se trata de Macbeth, pero además en la literatura, en la mitología, hay casos muy elocuentes. El más extremoso de ellos me parece que es el de Orestes. Un remordimiento que no creo justificado, porque lo único que hizo fue matar a su madre, Clitemnestra, pues no era para tanto. Sin embargo, en todo el trayecto de allí en adelante, en todo el tiempo que anduvo errante por la Grecia antigua, Orestes fue atormentado de manera crudelísima por las erinias, que son distintas a las furias. Hagan de cuenta que las furias son en vulgar lo que las erinias, y estas son las erinias que lo estuvieron maltratando de una manera terrible. Únicamente terminó su tortura cuando votaron 11 dioses que se le relevara de eso, que fue horroroso, el remordimiento, el castigo de las erinias por haber matado a su madre, y no solo a la madre, sino al amante Egisto, y no solo al amante Egisto, sino a Casandra, la vidente, a la que Apolo le dio esa ventaja, ese don, pero que cuando ella no quiso cumplir su palabra, le dijo: y ahora nadie va a creer en tus vaticinios. Bueno, entonces quedaron 5 y 5 en la votación, perdonamos o no a Orestes. Faltaba un voto, pero que fuera de alguien totalmente imparcial, y dijeron: pues quien no tenga madre, que fue Atenea. Ella nació de una pierna de Zeus, porque antes murió la madre, esa es otra cuestión, y entonces ella votó de perdonarlo. A las erinias las pacificaron haciéndoles una ermita ya a la salida, como Santa Teresa, como San Judas Tadeo, a la salida de Atenas, y ya todo quedó bien. En lugar de las erinias fueron las Euménides, o sea, las misericordiosas. Y pienso yo, esos 11 votos, esas 11 divinidades ejercieron simplemente una labor muy complicada, que es como para psiquiatra. Llega Orestes con un psiquiatra y le hubieran arreglado la situación. Está Ío,
también una ninfa que yació con Zeus, Juno, que es Hera, pero les digo Juno a la manera romana, Hera, Juno, celosa, la convirtió en ternera y con un tábano que la enloqueció durante muchísimos años, en donde ella también anduvo errante, no únicamente en Grecia, sino saltó al Asia Menor, yo no sé cómo, en calidad de ternera. Entonces es terrible esto del especie de perro rabioso que muerde el corazón, casi nunca llega a causar la muerte, solo por ejemplo de Judas, pero es terrible, es un sufrimiento al que pocos se han sustraído, es una enfermedad interna, enfermedad del espíritu, que curiosamente deviene de la dicha mayor del humano, que es la libertad, porque ya sea de manera consciente o de mala fe, de buena o de mala fe, pues es el ejercicio de la propia libertad la que lleva a cabo estas acciones, de las cuales uno después se arrepiente y vienen esos remordimientos, que es morder el cogollo del espíritu, el corazón, para decirlo simplemente en una metáfora, el corazón mordido por el remordimiento. Uno quiere excusarse de la acción cometida o no pensar en ella, pero esto es imposible. Es la pena por una acción que fue contra nuestra moral personal. Y cuando les digo moral, no tiene nada que ver esto con la religión. Esto luego les platico, porque entonces la moral personal de cada quien se contravino con esa acción vituperosa, esa acción en contra de alguien de los demás. Es un sentimiento personal, personalísimo. Viene de la libertad, de la malicia que conlleva la libertad. Malicia porque un niño, un animalito, no tienen libertad, simplemente actúan según el instinto, y uno, si es de buena fe y agravió a otra persona, pues fue simplemente un error, aunque duele y aunque hay remordimiento, pero no fue con intención. También ya saben que en la parte judicial es el delito culposo, no es muy grave, o el doloso, que ese sí lo es. Así también aquí es el remordimiento de si fue de mala fe, es tan, pero tan rudo que hizo que Judas, por ejemplo, pues se suicidara. El suicidio, el arrepentimiento por lo que se hizo, lo van ustedes a ver en este relato. Les voy a hacer una pregunta al final y la contesta quien quiera. Si estos solamente sintieron remordimiento o fueron acompañados por el arrepentimiento. Judas tuvo tan remordida la conciencia que cuando regresó con Anás, Caifás, y les dijo: aquí están sus $30, le dice Bush y Obama, le dicen tú sabrás, este es tu problema, nosotros ya fregamos a Irak, ustedes sabrán a quién. Entonces fue y se colgó, tuvo un remordimiento bárbaro,
pero no tuvo arrepentimiento, y la prueba está en que simplemente se cuelga. Se habla de la diferencia con David, que fue un cochino. Fue David Reynoso, el de la anda, cuando no. David vio bañarse a Betsabé, pero tenía esposo Urías. Entonces le dice a su capitán mayor: mira, llévatelo y ponlo nomás en el frente de la batalla para protegerlo, en el puro frente de la batalla. Hay que protegerlo, hay que volverlo, pero en andas, hay que volverlo, pero con 4 cirios para darle cristiana sepultura. Todavía Cristo. Bueno, entonces, y se acerca a Betsabé, y de ellos dos nace Salomón, imagínense. Pero Natán se llama el profeta, que le dijo: qué poca, era muy mal hablado el profeta, y le da tal arrepentimiento. Remordimiento ya lo tenía David, pero se arrepiente de modo tal que empieza a escribir salmos: miserere mei secundum magnam misericordiam tuam, perdóname según la grandeza, según lo grande que es tu misericordia. Y hace unos salmos maravillosos. El rey aquel se arrepiente. Esa es la diferencia entre uno que siente remordimiento y se quita la vida, y uno que siente remordimiento y realmente se arrepiente. Pues sí, pero Urías ya estaba muerto y Betsabé ya estaba en la habitación que él ocupaba en la tienda del rey David. Entonces, este relato va a hablar del remordimiento, y vamos a ver en qué medida, ustedes me dicen, hay arrepentimiento también. Esto del remordimiento es algo que tiene muy presente las religiones todas, iba a decir la Iglesia Católica, todas las religiones. Pero hay un hombre, un filósofo, que dijo: el remordimiento es exactamente la mordedura de un perro en una piedra. Es algo ridículo, porque ustedes miden esas acciones de acuerdo a una moral, pero la moral ya no existe, dijo él. Ya no existe el concepto, el único concepto que vale es el de la felicidad. Es ridículo pensar en remordimientos, eso es tonto. Lo único que vale, ya más allá de la moral, es la felicidad, más allá del bien y del mal. Ustedes saben que uno repite sin saber siquiera: no, ya está más allá del bien y del mal, no sabe ni por qué, porque está muy viejito, porque no, simplemente dice Nietzsche que esa moral de las 3 religiones grandes, esa moral ya está totalmente rebasada, debe estarlo por la humanidad. Todas las acciones de su vida deben propender a la felicidad, a la plenitud, a la salud. A la salud, no, esa es otra cosa. Entonces, más allá del bien y el mal, porque les voy a hacer una pequeña digresión, dice él que todas las religiones que vienen de Abraham y de su hijo Ismael, que es el Islam, un hijo postizo, aunque a estas alturas ya no hay hijos de ninguna, pero este quiso deshacerse de Agar y de la madre y de su propio hijo Ismael, dejándolos en el desierto. Qué buenas personas eran, pero un ángel se condolió de ellos, y después Ismael fue el padre del Islam, que es la segunda mayor religión en materia de
cantidad en el mundo. Entonces, estas tres religiones, como les digo, tienden siempre a la mansedumbre, al sacrificio, al sentirse pecadores, a sentirse prácticamente que han cometido delitos, delincuentes. Todo esto es propio de estas religiones. Y este filósofo Amarguetas dice que Amarguetas, porque en el fondo busca la felicidad, que se superen esas formas de ver las religiones, y entonces habla de que la moral pues ya no tiene nada que ver con el hombre. Y otro filósofo, yo creo que más inteligente, que Nietzsche dijo: moral es el árbol que da moras. Este era un potosino de nombre El Colorado y tenía de apellido Gonzalo N. Santos, un cacique de aquellos que hizo tropelías con México. Bueno, entonces esto haciendo una digresión, porque moral, cuando se habla del remordimiento, es la moral personal de cada quien, es su tabla de valores, es la sensibilidad de su conciencia, porque esta enfermedad viene de la propia conciencia. Si la tiene uno acallada, esta conciencia prácticamente no lo acucia, no lo irrita, no lo vulnera. Simplemente el pragmático utilitarista dice: pues tenemos una sola vida, no sea romántico, no sabe lo que es el romanticismo, es una escuela literaria, en fin, de arte. No seas romántico, vinimos a vivir, a gozar, entonces el que mejor ofrezca y todo lo demás, estos pragmáticos. No, entonces la tabla de valores, la conciencia es la que hiere al individuo, y no únicamente con una enfermedad interior, sino que puede ser psicosomática. Al rato uno está también enfermo físicamente de esto. Algunos logran acallar esa conciencia. Sé que alguno de ustedes va a saber cuando, que no hable Gustavo, que él sabe todo porque está conmigo desde antes de que hubiera talleres de lectura, él los inició. Pero un relato en el que de pronto los personajes adquieren el sentido de culpa porque su conciencia de pronto floreció y les dijo: qué poca la de ustedes. El relato, las dos palabras finales del más viejo de los tres: semos malos, semos malos. En ese momento los tres, uno empezó a morderse los labios, otro se puso a llorar, y el tercero: semos malos. Un estímulo en medio de aquella sabana desolada, un estímulo. Cuando dejamos hablar a la conciencia, caray, mejor cállate, hija. Entonces, según la sensibilidad es el grado de remordimiento que tenemos, claro, y según el daño que hicimos. Para algunos el daño fue quitarle un juguete a un niño para hacer el lugar común, para otros fue dejarlo huérfano. Así que son grados distintos, pero cuando se habla de moral, es moral personal. Antes, recuerden, no voy a hablar de religión. La religión tiene sacramentos y dogmas y ritos. No, eso intocable. Voy a hablar de las acciones de el alto clero religioso, el alto clero católico. Y cuando digo clero católico, siento en el cerebro hasta campanazos, ya me están, esto yo sé que me lo están advirtiendo por tercera vez. Bueno, entonces, miren,
la iglesia tenía una moral para todos: sancionar lo malo, premiar lo bueno. Lo malo se llamaba pecado, lo que en lo civil se llama delito, algo semejante. Cometiste un delito, cometiste un pecado, y allí viene la penitencia tanto de unos como de otros, y el penitente a la cárcel casi siempre siendo inocente. Pero se fue corrompiendo este alto clero que nació después de Constantino. Ahora les digo, se me ha olvidado. Nació nació en el 364 u 84, no me acuerdo, Tertuliano. Antes fue Constantino, pero Tertuliano fue el que dijo: iglesia oficial y se llama Iglesia Católica. Ya los cristianos quedaron a un lado. Bueno, estos impusieron la moral para todos, pero poco a poco fueron haciendo un distingo que es el de hoy, terrible, el de las clases populares, una moral de mansedumbre y de sujeción y de sometimiento. Pero esa moral del alto clero es distinto para el industrial, para el que hace dinero, para ese autosuficiencia, para los pobres sumisión, para los otros autosuficiencia económica. El pobre comete robos, asesinatos, secuestros, y la iglesia los sanciona como pecados y pecados graves, pero nunca en el terreno del dinero. Pienso en cuando los Onésimo Cepeda, que son parte del propio negocio, dicen: el enriquecerse explotando a los demás es un gran pecado, que lo es si vamos a hacer tabla rasa del robo. Imagínense el robo del que se lleva 10, 20 coches robados claro, no el mismo día, en 3 días. Bueno, los coches robados, y lo que roba, lo que se llama el plusproducto o la plusvalía, el robo no legitimado, sino legalizado, más estruendoso de toda la historia. Lo que el hombre obrero hace con sus manos, que debe ser para él y para el que dio la materia prima, pero se queda con ello el de la materia prima. ¿Cómo se entiende que haya una tehuana en Sanborns y un patrón, un dueño, Carlos Slim? Este desnivel es el robo, pero es robo. Y si esto lo escucha un clérigo, dice: ¿pues eso qué? ¿Por qué es robo? Es el negocio. Porque la moral allí no se toca. Y esa clase de autosuficiencia, la moral de los clérigos tiene una exigencia para el obrero: que sepas mantenerte, y si te casas, mantener a tu esposa, si tienen hijos, mantener a los hijos y la esposa. Tienes que ser autosuficiente en eso y te amuelas. Allí nadie te va a ayudar, tú lo tienes que hacer. Claro, tenemos para ti un trabajo de 3 salarios mínimos o 4, y el dueño de la producción se hace rico, pero allí piensen, y los clérigos lo digan: pero ahí, ¿cuál moral? ¿Por qué? ¿En dónde está el pecado? Entonces son 2 clases de moral. Por lo mismo, pensemos nomás en la moral personal, porque de otra manera esa clase de moral son 2 morales y totalmente disímbolas y muy desproporcionadas.
¿cómo va a quedar limpio el que roba a todos los 25,000 de la Volkswagen? Es un decir, pero les damos fuentes de trabajo para que sean autosuficientes con la esposa y con los hijos. No pueden estar fuera de ese esquema. Voy a exagerar, dijo Jesús. ¿Y por qué se afanan tanto con las condenadas riquezas de los Slim? Vean las aves del cielo, vean las flores del campo, miren, están bien vestidos y cantan bien, en fin, esto lo dice Jesús. Pero la iglesia dice, no, tú tienes que mantenerte, es el mínimo de los imperativos morales. Y tú, el dueño de la fuente de producción, lo que quieras, allí no hay moral, nada más sea autosuficiente también, enriquécete. Y de tal manera son canallas, digo, de tal manera es el fenómeno que por allí he comentado cómo dicen los ricos, todos unidos por México, todos unidos, la moral del pobre y la moral del rico, la Iglesia Católica diciendo esta moral es una y esta moral es otra, y todos unidos, no se puede. Eso de que ya no hay lucha de clases es una locura, malo que caigamos en eso, pero somos tan débiles que dicen, precisamente los de la Volkswagen han dicho, patrones y nosotros somos una gran familia, y los patrones crean fuentes de trabajo. Esa es la cultura de la moral del patrón, pero se la incrustan a la cultura del obrero y dicen, crean fuentes de trabajo. No, tu cultura debe decir, nos explotan, porque crean fuentes de trabajo. ¿En qué condiciones? Desde la revolución industrial tumbaron destruyeron el feudalismo, pero ¿a qué precio? La nuestra es la civilización, pero ¿a qué precio? Si supiéramos, es lo que les decía en la mañana, nada más vean la economía familiar, y luego, en este caso, hablamos de las dos. Si es una sola moral para el amolado y para el rico. ¿Cuándo peca el rico por robar? ¿Cuándo? No digo el rico, el empresario, el dueño de la fuente de trabajo, que en realidad él es rico. ¿Cuándo pecan por lo que hacen? Pero que no robe un coche el pobre, porque ya saben ustedes. Así que remordimiento moral personal, nada de que, déjenme hacer una frase de esto. La iglesia hablaba del negocio, de la moral del comercio, pero terminó haciendo el comercio de la moral. Ya antes les había dicho que tomaron la moral, que fue antes, mucho antes que las religiones, como medio de sujeción. Y la moral, siempre que oigan moral, está en boca de los poderes político, social, religioso, económico, financiero, cultural, de todo. Moral, ahí está, sancionando. Nomás piensen qué tan moral o qué tan inmoral es un rico. En la axiología, esos están aparte. La Iglesia Católica no los toca. Es horrible. Entonces, a ver ustedes, esto, si los protagonistas actuaron como Judas Iscariote o actuaron como el rey David. Esto de David con todos sus asegúnes, yo no estoy muy contento y muy convencido de que se haya arrepentido y se puso a escribir. Yo me pongo a escribir y nunca me he arrepentido. Y si me arrepiento, ¿de qué me vale? Bueno,
Se llama Las Madres, no se me enojen, simplemente así se llama. Misterioso delito. Bajo este título, en un diario de Nápoles apareció este artículo. Una impresionante tragedia ocurrió ayer en un café próximo a la estación. El joven Luis Guarino, de 26 años, acababa de entrar en el local y se acercaba al mostrador cuando se levantó de su mesa Casimiro Artesi, comerciante de 52 años, quien sin decir palabras le abocó su revólver y lo ultimó de varios disparos a quemarropa. Cometido el delito, Ardesi se quitó también la vida. Ha podido establecerse que Ardesi y Guarino no se conocían. Una mujer que se hallaba sentada a la misma mesa que el comerciante, Carmela Fiorentino, ama de casa de 60 años, declaró que Ardesi le había dirigido varias veces la palabra, pero sin iniciar propiamente una conversación. El hombre a quien la Fiorentino veía por primera vez parecía presa de una agitación incontenible. Iniciada una minuciosa investigación, los motivos de la tragedia siguen envueltos en el más denso misterio. Ardesi era soltero y no tenía sino unos parientes lejanos. Hasta ahí. 3 meses más tarde, la investigación concluyó sin resultados concretos. El hecho fue olvidado. Habían transcurrido 2 años cuando Carmela Fiorentino, la que se citó antes, Carmela Fiorentino, ama de casa, llamó a la puerta de la casa de Teresa Guarino, se anunció y entró. Ambas mujeres tomaron asiento en el comedor, una frente a la otra. Ambas eran de corta estatura, sus miradas ofuscadas se dirigían hacia las cosas en vano afán por eludirse. La voz visitante empezó a hablar con esa voz indiferente de quien expresa cosas que a costa de repetirse han llegado a ser familiares. En suma, Carmela Fiorentina dijo: ¿cree usted en Dios? En su nombre le suplico me escuche sin interrumpir. Luego decidirá usted según su voluntad. Se trata de su hijo y el mío. Se sentía que el dolor había cumplido su obra en aquellas paredes, en los cajones que se adivinaban vacíos, en todos rodaban lágrimas solidificadas como corales. Y siguió Carmela Fiorentino: mi hijo perdió a su padre a los 5 años, pero quedaba yo y ya sabe usted lo que eso significa. He dedicado toda mi vida a él, todos mis recuerdos están ligados a su existencia. Crecía pronto, se convirtió en un hombre y yo lo seguía mimando como si fuera un pequeñuelo. Andrés nunca careció de nada. Quería ser ingeniero, pero su salud delicada hubo de interrumpir sus estudios. Además, su vocación era ser artista. En fin, los años pasaban sin que él hallase trabajo, y un hombre joven gasta mucho. Vinieron meses difíciles, Andrés se puso intratable, se amargaba, mi muchacho estaba amargo, no puede usted imaginarse cómo sufría. Yo le entregaba hasta mis últimas monedas, luego lo empujaba fuera de la casa para que recuperase el gusto de vivir. Una noche, siguió diciendo Carmela Fiorentino, una noche volvió transformado. ¿Qué digo? Transformado, ¿qué digo? Completamente feliz. No me explicó de qué se trataba. Se limitó a mostrarme la billetera hinchada y nos echamos a reír de felicidad. Desde entonces, por 2 años, Andrés no tuvo necesidad de mí. Hasta se compró un pequeño automóvil, pero no había medio de sacarle una palabra sobre el origen de ese dinero. A cada pregunta respondía: tuve que resolverme a ser un hombre de negocios. Lo siento por el arte.
Repito, por 2 años hemos sido felices, pero vino aquella horrible mañana. Andrés me explicó que necesitaba ayuda. Tratábase de concertar un negocio con un tipo, un tal Ardesi, del que más valía desconfiar. La cita era para las 5 de la tarde en un café próximo a la estación. Andrés dijo: figúrate que ese hombre y yo ni siquiera nos conocemos, hemos tratado solo por teléfono, pero yo no quiero entregarle la mercancía si antes no ha dejado el dinero en buenas manos. Fíjate, ya me he puesto de acuerdo con Ardesi. Llegas un cuarto de hora antes y te sientas en la mesita del rincón, que está casi escondida tras una columna. Ardesi tomará asiento a tu lado y te entregará un sobre que debe contener 1.000.000 de liras. Procede de modo que nadie te observe, pero asegúrate de que esté el dinero. A las 5 entro yo por la puerta giratoria y miro a la sala. Si tienes el dinero me haces una seña. Luego me indicas a Ardesi, que saldrá a mi encuentro. Nada más. Luego te marcharás por una puerta giratoria, tomarás un taxi y traerás el dinero a casa. Carmela Florentino se interrumpió para pasarse un pañuelo por los ojos, pero sus pupilas estaban áridas. Hacía tiempo que el dolor impedía que las lágrimas acudieran a sus ojos. Teresa Guarino seguía impasible escuchando. Claro que yo hubiera debido entrar en sospechas, continuó la visitante, pero Andrés me abrazó y reía. ¿Se puede pensar mal de un muchacho que la abraza a usted y se ríe? A las 5 menos cuarto estaba en mi puesto en el café. Ardesi se presentó en el acto y se sentó a mi lado. Al ver su aspecto me estremecí. Tenía los ojos de un demente. Maquinalmente tomé el dinero y lo conté. Temblaba de miedo. Ya había comprendido que se trataba de un asunto sucio. Ardesi, entre tanto, no podía contenerse. Por sus frases entrecortadas, llenas de odio y de desprecio, reconstruí los hechos. Andrés había conseguido, quién sabe cómo, echar mano de unos documentos que probaban algo deshonesto de Ardesi, y desde hacía 2 años lo extorsionaba. Nunca se había mostrado en persona. Lo llamaba por teléfono, amenazaba con denunciarlo y luego enviaba un mensajero a retirar el dinero. Pero ahora Ardesi estaba decidido a terminar. Se había comprometido a entregar por última vez la gruesa suma, pero con la condición de que Andrés le devolviera personalmente esos papeles comprometedores. Nos veremos finalmente las caras, declaraba retorciéndose las manos. El trato es que usted me lo mostrará en cuanto aparezca, me dijo a mí. Entonces comprendí las siniestras intenciones de aquel hombre. No sufría por el dinero que se le había estafado, no le importaba recobrar los documentos y la paz. Quería ver a Andrés, quería matar a Andrés. Fue algo terrible. El café estaba casi desierto. A punto estaba yo de echarme de rodillas ante Ardesi y rogarle con todas mis lágrimas que tuviera piedad de nosotros, cuando la puerta giratoria se movió. 2 personas entraron una tras otra. Mi hijo y el hijo de usted, señora. A unos pasos se pararon y miraban a la sala hacia nosotros. Ardesi me había tomado por un brazo y me lo estrujaba. ¿Cuál de los dos?, dijo. Vi que en la otra mano apretaba el revólver. No conseguía gritar, no conseguía moverme. Ardesi ya se levantaba y en el umbral estaban las 2 criaturas de Dios. Pero una era mi hijo, era Andrés. Y nunca como en aquel momento vi en su rostro aquella mirada de inocencia que tantas veces había visto cuando lo arrullaba en mis brazos. Era mi Andrés, mi pequeño Andrés. Entonces señalé al otro y cerré los ojos. Carmela Fiorentino cayó un instante.
Luego se levantó y creyendo que gritaba, murmuró: lo sé, ha sido una infamia, pero usted, que es la otra madre, dígame qué habría hecho en mi lugar. Por caridad haga algo, mándelos a la cárcel. Andrés y yo no podemos más. Este crimen atormenta sin interrupción nuestras conciencias. Teresa Guarino no respondió. Su mirada vaga parecía no comprender la horrible tragedia. La visitante se inclinó sobre la anciana Guarino, y la sacudió para que hablase por fin. La otra esbozó una tenue y lejana sonrisa y dijo: tampoco yo me siento bien cuando amenaza lluvia. Así dijo: tampoco yo me siento bien cuando amenaza lluvia. Y en ese mismo instante entró la mujercita que le había franqueado la entrada, probablemente una vecina compasiva. Explicó a la visitante que desde la muerte de su hijo, Teresa Guarino, había perdido totalmente el oído y el juicio. Las palabras de Carmela Fiorentino habían resultado inútiles y solo las paredes habían escuchado su terrible secreto. Vean ahora cómo Carmela Fiorentino se envuelve en su chal y se marcha, y todo queda como ha permitido o querido el destino. Miren qué bien tramada está la historia, que de alguna manera participa también en la de detectives, en la de intrigas, pero aquí están dos mamás, una frente a la otra, una ya perdió el juicio, y a Carmela Fiorentino les cuece el remordimiento y ya no puede con él. ¿Alguien puede decir si sintió arrepentimiento o no? Sí les digo. Usted recién llegada sí sabe, va a decir su opinión. Es que yo no entiendo cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Sí. Pues yo creo que probablemente sí se llegó a arrepentir, porque quizás de no haber sabido que la señora estaba fuera de sus cabales, hubiera tratado de ir más allá para en algún acto resarcir. No, pues, mire, es lo que habíamos dicho anoche, el tal vez no existe. Basándonos en los hechos, porque si no se hace otra historia. Miren, son dos personajes bien construidos, de 3 dimensiones posibles y por lo mismo reales. Entonces, sin traicionar a los personajes, uno tiene no solo el derecho, el deber de terminar el relato, pero sin traicionarlos. La actuación de una fue así, la actuación de la otra fue así, de acuerdo a un carácter, una forma de ser. Esta mujer a los 2 años fue con la otra y le dijo: ya no puedo, ya no podemos más. Ahora, la diferencia muy rápido entre el entre el remordimiento y el consecuente arrepentimiento, si existe, es lo siguiente: yo tengo mucho arrepentimiento, me aguanto, disimulo, me pego un tiro, me voy de la ciudad, hago lo que sea porque el remordimiento ya no puedo con él. Pero además de sentir que tengo esta enfermedad del alma, que dicen unos, del espíritu, que digo yo, hice tanto mal que voy a pedir perdón y voy a decir: dígame qué hago para resarcir el daño, lo que usted quiera,
quiero resarcir el daño. No únicamente fue remordimiento, sino que terminó en pedir perdón, en me arrepiento, haga de mí lo que quiera, haga lo que sea, porque ya no puedo con mi remordimiento, hice mal a usted. Se dice de que en la confesión hay precisamente estas dos acciones, la contrición. Va usted con el sacerdote, hablo de los creyentes, va con el sacerdote y dice, de que contra Dios me arrepiento, y le dan su penitencia, pero está a punto de morirse y dice, ay, en la torre, si no me confieso me voy al infierno, y se confiesa. No fue por arrepentimiento, fue por miedo. Entonces el remordimiento es de los dos, pero uno dijo, ¿de qué contra Dios? Como el poema de Vélez, que no es muy cierto que sea de él, no me mueve Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno de todos tan temido, me mueve el ver el amor que tienes por uno y que mueres por uno, por nosotros. Allí se ve el arrepentimiento, el miedo no me importa, y en la atrición piden al cura la absolución por miedo, no por arrepentimiento, y en la contrición es arrepentimiento. Aquí lo que pasa es que la señora vive su propio infierno, pero desde el momento en que dice, usted hubiera hecho lo mismo que yo porque es madre también, pues no está arrepentida, está viviendo el sufrimiento de su acción, pero no ha llegado al arrepentimiento. Perfecto, digo perfecto, estoy absolutamente de acuerdo, y para no ir más allá, ahí está todo el punto. Si se hubiera arrepentido, hubiera ido desde un principio con la policía, fuimos nosotros. Ahora, es muy significativo que ella era una sobreprotectora asquerosa, que vaya ella y no vaya el hijo, que fue el principal, el culpable. No, tiene que ir ella, todavía ahora lo está protegiendo. Ella lo que quiere es oír que la otra dice, bueno, ahí muere, sí, ahí muere, pues ya, se acabó el remordimiento, pero arrepentimiento no hay ninguno. Y está exactamente como usted lo dijo, arrepentimiento ninguno. Quiere oír que la excusen de manera de lo más fácil y sencillo, ni siquiera ella va y le dice al hijo, mi hija, fíjate que ya nos perdonó, ay, qué bonito. No, es horroroso, pero allí queda. Miren, la vez pasada escuché algunas opiniones acerca de estos forma de hacer poema, entre comillas, para mí, de lo que tiene lógica, lo que tiene razón, y que para mí no es poema, pero gusta. Les voy a leer un poema tradicional y luego lo consabido de Sabines. De alguna manera se refiere al remordimiento. Asomaba a sus ojos una lágrima y mi labio, aquí está mal, voy a decir, asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó un llanto, y la frase en mi labio expiró. Yo voy por un camino, ella por otra, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Es cuestión de palabras, y no obstante, ni tú ni yo jamás, después de lo pasado, convendremos en quién la culpa está. Lástima que el amor un diccionario no tenga donde hallar, cuando el orgullo es simplemente orgullo y cuando es dignidad. Para hablar de remordimiento,
ya saben que esta clase de no, a mí no va conmigo, pero aquí está el Neuras. Es inútil, todo vuelve a nacer para la oscura boca que nos traga, para el amor y el odio, para el llanto. Aquí estamos, sobrevivientes del día de ayer, con los ojos puestos a secar al sol y con el corazón extendido en la mano como una carta. A ti, Dios, acudo para rayarte la espalda terca y pegarte en la oreja hasta que vuelvas a verme, Padre mío justo. He caminado de rodillas todos estos días dormido sobre brasas y estoy débil como un hombre en su primer día de muerto. En esta gran aventura nuestra, mía, Dios mío, pierdo. Por subterráneos andamos buscándonos, llamándonos igual que dos amigos perdidos. Inextricable estás, madeja de sombra, raíz oscura, oscura, nido de sirenas. Con ojos de 3 meses te espero, corazón alambrado. Dios, hermano, lo que no sé, lo que no quiero, viejo por venir. Estoy desmantelado aguardándote y siento tus pasos sobre mi pecho crujiendo como sobre un piso de maderas podridas. Vacío y viejo y con miedo y con odio, en mi soledad te acecha mi amor para atraparte vivo como a un pájaro. Este es el poema, esta es la clase de poemas que me llegan, que me convencen, en donde se hace a un lado la lógica, la razón. ¿Recuerdan ustedes las dos clases de lenguaje? El que se usa en lo cotidiano y el que se usa en el poema. ¿Alguien? Connotativo y denotativo. Miren, en el primero prácticamente es denotativo. Le está diciendo a una mujer, bueno, pues, ¿quién tuvo la culpa? ¿Tú o yo? ¿Lo nuestro fue orgullo o realmente fue dignidad? Perfecto, nomás que lo dice en líneas cortas. Pero el otro deja el lenguaje denotativo, el de la razón, y como si estuviera, como les he dicho, como si estuviera no interpretando, como si estuviera describiendo bien un sueño, lo logra porque usa el lenguaje connotativo, que no tiene razón. Miren, al solo abrir lo que venga, no sé a estas alturas cómo decir las cosas que suceden. Soy un poco apagado, un poco triste, un poco incrédulo y vacío. Espérenme una cosa, esto no vale como no vale Tlatelolco. Cuando este hombre se pone a querer hablar con tesis, también se amuela. Le vendía al diablo, le vendía al diablo, le vendía la costumbre, le vendía al amor, pues consuetudinario, mi riñón, mi corazón, mis hígados. Se los vendí por una pomada para los callos y por el gusto y por sentirme bien. Nadie desde hoy podrá decirme poeta vendido. Todo los días inútiles son como una costra de mugre sobre el alma. Hay una asfixia lenta que sonríe, que olvida, que se calla. ¿Quién me pone estos sapos en el pecho cuando no digo nada? Se rompe la lógica y aparece esa serie, como les digo, de gatos negros que tenemos en el inconsciente y que solo allí reside el poema. De otra manera, la lógica, miren, aquí hay uno muy bonito, pero lleno de lógica, y ya ojalá que no sea mucho. Sí, ya es mucho, lo vamos a dejar. Miren ya la hora que es. Repito, por último el día de hoy, dentro de 8 días lo voy a volver a decir. Terminamos tarde
porque comenzamos tardísimo, se supone que es de 1 a 2, 2:15, pero pues 20 para las 2 y todavía no estaban todos. Así que pues es muy tarde para todo, es más tarde de lo que te figuras, se decía en aquella horrorosa frase para los monjes cartujos y las monjas aquellas, es más tarde de lo que te imaginas. Así que como es tan tarde, otro día un poema de esta naturaleza y hoy vámonos a comer. Gracias.